intenté compartir pantalla. Ok. Ok, ahora sí, Dani. Perfecto. Listo, gracias. Bien, estamos entonces, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que empezamos el jueves de la semana pasada. Es un tema muy importante. La noche de hoy, en la lección número 2, estaremos entonces compartiendo la cuestión de la seguridad eterna de nuestra salvación. Estamos con mucho respeto, con mucha humildad, hablando de este tema fundamental, contestando la pregunta, ¿puede un cristiano perder su salvación? Entonces, en el estudio de hoy, voy a tratar de explicar algunas cosas importantes de Romanos capítulo 8. Les invito a abrir su Biblia en Romanos 8 y voy a pedirles que me acompañen a leer desde el versículo 1 al 17. Excelente, gracias. Muy bien. Ahora pues, Romanos 8:1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, aquí tenemos esta porción de Romanos 8. Me encantaría explicar todo el capítulo 8, pero en la lección de hoy voy a enfatizar estos versículos que hemos leído, tratando de hacer una explicación de los temas principales de este capítulo 8. Entonces estamos abordando la cuestión de la seguridad eterna de nuestra salvación. Particularmente la parte final de Romanos 8 es uno de los pasajes que citan aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Romanos 8 habla al final, en ese hermoso himno que Pablo cita y que escribe, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y menciona poderes. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo y allí menciona todos estos poderes. Y yo quiero enfatizar esto y decirles esto. Mira, tenemos seguridad, y es una seguridad eterna de que somos salvos. Sí, y sí tenemos seguridad eterna de parte de Dios. De parte de Dios hay una seguridad y una afirmación. Pero también Dios no viola nuestra voluntad. Y este es otro concepto que aquellos que dicen que la salvación no se pierde, enseñan que la Biblia no habla de el libre albedrío. Voluntad propia. El poder o la facultad de que cada uno decide por su propia voluntad. La Biblia sí enseña eso. Una y otra vez. Y acabamos de leer pasajes que en este capítulo que podemos nosotros concluir que depende de la decisión del individuo. Continuamos entonces y comparto con ustedes esto. Romanos capítulo 8, el tema, Romanos capítulo 8, el tema es la seguridad de nuestra salvación. Entre paréntesis, hermano y hermana, que estamos estudiando la palabra de Dios, y este tema de la seguridad de nuestra salvación es una seguridad eterna de parte de Dios. No hay duda. Dios no está cambiando. Dios es inmutable. Y ese es uno de sus atributos. El punto de Romanos 8 es este. ¿Por qué es necesario que entendamos nuestra inquebrantable relación con Dios? De parte de Dios no hay nada que nos pueda separar de su amor. Pero nosotros necesitamos corresponder a ese amor. Ahora entonces en pantalla comparto una pregunta. ¿Cuán seguro te sientes de tu salvación? Hago esa pregunta y quisiera escuchar esas respuestas de parte de ustedes. ¿Cuán seguro te sientes de tu salvación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Medio seguro? ¿Un poco seguro? ¿Inseguro? ¿Cómo te sientes en tu salvación? ¿Cuán seguro te sientes
de tu salvación. A ver, ¿quién nos comparte su sentir, su opinión? A ver, adelante. Estoy esperando respuestas, comentarios. Esta es una clase, un estudio bíblico, así que yo invito a aquellos que quieran comentar y decir algo, lo pueden hacer. Bueno, yo puedo decir que, como usted menciona, de parte de Dios, la seguridad podemos andar. La parte de nosotros debe dar nuestra salvación, mantenernos en obediencia y importante también procurar la santidad sin la forma de dejar a Dios. Sí, aquí en el local nuestro hermano Randolph está compartiendo sus comentarios, que de parte de Dios tenemos la seguridad, toda la seguridad del mundo de la salvación. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Entonces, siento que a veces uno puede pensar que quiere responder esa pregunta porque tal vez nosotros, de lo que nosotros podemos ver, estemos bien con Dios. Y, Ok. pero hay muchas veces que hay errores que no vemos. Sí. Y que también pueden estar afectando. Así es. Así es. Muchas gracias, Randolph. Muy bien. De los que están conectados por Zoom, ¿hay alguien que quiera abrir su micrófono y dar un comentario brevísimo, una respuesta cortísima a esta pregunta? ¿Cuán seguro te sientes de tu salvación? Te escuchamos. Yo me gustaría dar una pequeña opinión. Adelante. Sí, en realidad, por más que la Biblia me diga que sí tengo la salvación por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí, la inseguridad no viene por la Biblia, sino por mí mismo. A veces uno se siente un tan pecador en el día, tan indigno, tantas fallas que uno dice, no, como que pone a dudar de que realmente esa sangre vaya a cubrir ese sacrificio que hizo por mí en la cruz. Amén. Así es, excelente, muy bien. Creo que aquí en el local pudieron escuchar. A ver, Randall, pásale el micrófono a tu papá para que puedan escuchar, si se logra. Adelante, a ver si logramos escuchar aquí en la audiencia. Adelante. ¿Cómo se siente su salvación? Yo personalmente respondería lo siguiente. Estoy bien seguro de que no depende de mí solamente, sino lo que hizo Cristo por mí y la promesa de Dios. Así que esa seguridad es todo lo que yo necesito para seguir adelante, para glorificar su nombre. Así que sí, todo el Señor es su quien seguro. Ok, gracias, hermano. El hermano dice que no sé si lograron escuchar los que están conectados por Zoom. Precisamente el comentario que hizo nuestro hermano Patterson de que yo sí estoy seguro de parte de Dios, es justamente lo que comparte en pantalla. El punto de Romanos capítulo 8 es enfatizar la importancia, la necesidad que entendamos nuestra inquebrantable relación con Dios. Justamente lo que comenté hace un instante de Romanos 8, la parte final del capítulo, desde los versículos 32, 30 en adelante, donde dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Hay una relación inquebrantable con Dios. Sin embargo, debo cuidar mi salvación. Continúo yo compartiendo con ustedes en pantalla. Romanos 8 empieza, el capítulo 8 empieza con esta afirmación. No hay condenación. Romanos 8:1, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay. Observen la afirmación categórica.
Y concluye, Romanos 8 termina diciendo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero en medio hay una gran porción de versículos en Romanos 8 donde el apóstol habla de que tenemos sufrimientos, pero que hay victoria. Sufrimiento y victoria. Tomen nota de esto. Es un panorama de las ideas fundamentales que Pablo expresa en Romanos 8, referentes a la cuestión de nuestra seguridad de la salvación. Continúo compartiendo con ustedes Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Creo que esta es la versión Dios habla hoy, que estoy citando Romanos 8:1. Entonces, miren cómo empieza Romanos 8:1. Antes de comentar las preguntas que estoy compartiendo en pantalla, me refiero al versículo 1. Por lo tanto, aquí el apóstol usa una de las famosas frases conectoras, muy propias del estilo de Pablo. Lo que él quiere decir es, en base a lo que hemos hablado, y especialmente en la parte final de Romanos capítulo 7, donde él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él viene hablando en Romanos capítulo 7 de que yo sé lo que debo hacer, yo sé lo que es bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y hay una lucha interna. Miserable de mí, es el grito de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero concluye Romanos capítulo 7 en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces en el Romanos 8:1, por lo tanto, en base a la obra de Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y noten aquí esta unidad, una unión mística entre Cristo y su discípulo o los discípulos, y los discípulos unidos a Cristo. Ahora, tengo una pregunta aquí en pantalla. ¿A cuál condenación se refiere? ¿A cuál condenación se refiere? ¿Quiere decir que ya no habrá más tentación, no habrá más lucha contra el pecado? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ya había muerto. Okay. Ok, estamos aquí en el local. Nuestra hermana Luz Helena está compartiendo sobre cuando entra el pecado al mundo, entró la muerte. Condenación. Aquí se refiere a el juicio final. No hay condenación. Es una promesa, es una afirmación para los que están en Cristo. Y noten ahí la cláusula. Noten allí la aclaración que hace. No hay condenación para todos. No dice eso. No hay condenación para los que están unidos a Cristo. Unidos, los que están en Cristo, como dice Pablo mismo en 2 Corintios 5:17. ¿Qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Habla de esa unidad espiritual.
¿Qué garantiza a los cristianos que no haya condenación para él o para ella? ¿Dónde está mi seguridad de mi salvación en el juicio final? ¿Qué me garantiza? Porque va a haber juicio final. Todos, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y el concepto, la doctrina del juicio final, todas las naciones van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es un hecho en la Biblia. ¿Qué garantiza a los cristianos que no haya condenación para él o para ella? La promesa del Señor. Continuamos. Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu, y noten aquí, Espíritu se refiere al Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, allí la ley se refiere a la ley de Moisés. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, castigó el pecado, castigó al pecador en el cuerpo de su Hijo. Por eso era importante que el cuerpo de Jesucristo fuese un cuerpo real. Era humano de verdad. Entonces dice Romanos 8:2, habla de la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, que tiene el poder para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos principios espirituales que rigen al mundo. Primero, en el mundo gobierna el pecado y la muerte. Es un principio, es una fuerza, quiérase reconocer o no, en el mundo gobierna el pecado. Es un principio espiritual. El pecado no es una simple idea, el pecado es un poder invisible que controla la mente y que se aprovecha del cuerpo del hombre, de las pasiones de este cuerpo pecaminoso. La ley de Moisés era perfecta, era justa, era buena. La ley de Dios. El único problema es que el hombre era pecador. La ley demandaba, pedía, pero la ley no daba al hombre la fuerza para que pudiese cumplir con la ley. Allí entonces radicaba la debilidad a la que hace alusión aquí. Y es que la ley nunca fue dada para que el hombre fuese salvo. La ley fue un ayo, una niñera, un medio temporal para que el hombre se acercara a Dios, mientras Dios enviaba a su Hijo Jesucristo a liberarnos. Muy bien, comparto aquí en pantalla con ustedes este pequeño diagrama que hice para reafirmar conceptos importantes que Pablo viene hablando aquí. Dios ha declarado mi posición en Cristo. Ahora mi condición, mi estado espiritual, lo que yo soy, lo que yo tengo, es por la obra de Cristo en la cruz. Cristo en mí. He sido justificado por la sangre del Cordero. Justificado significa Dios me ha declarado sin culpa. Dios me ha perdonado por la obra de Cristo en la cruz. Y luego también he sido adoptado dentro de su familia. Ese es mi estado, esa es mi condición y la tuya si estás en Cristo. Pero mi posición en Cristo también
me habla de lo que venimos leyendo en Romanos 8:1 al 3 que acabamos de leer. Una vida vivida en unión con Cristo. Cristo en mí. Yo vivo en el Espíritu. Es decir, me dejo guiar por el Espíritu Santo. No vivo en la carne. Es importante esto. Si queremos responder la cuestión de la seguridad eterna de la salvación, es necesario tomar en cuenta esto. No solo que yo he sido justificado y que he sido adoptado dentro de la familia de Dios, también Pablo habla de que los que han sido justificados han sido adoptados dentro de la familia de Dios por la obra de Cristo. Ellos no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué pasa si yo he sido justificado por la obra de Cristo? He sido perdonado y he sido adoptado dentro de la familia de Dios, pero yo ando en la carne y no ando guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Esa es la cuestión de la seguridad de la salvación. Continuamos. Romanos 8:4. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aquí hay dos poderes, dos fuerzas espirituales, dos principios espirituales. La carne, es decir, él habla de las pasiones trabajan en nuestra naturaleza humana, los malos deseos. El pecado trabaja en mi cuerpo. Pero yo he sido liberado de esa vida, he sido perdonado, he sido justificado, he sido adoptado dentro de la familia de Dios. Soy hijo de Dios y por lo tanto yo ahora no ando en la carne, sino en el Espíritu. Fíjense, Romanos capítulo 8 es un capítulo importante para estudiar el Espíritu Santo. Es mencionado por lo menos unas 19 veces en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, ser un verdadero cristiano significa, según Romanos, hasta donde hemos leído, les pregunto, hermanos, por favor, concentrémonos en el estudio bíblico. Les pregunto, ¿qué respondería usted? ¿Qué significa ser un verdadero cristiano según estos versículos? Para responder a esta pregunta, les doy que vean los versículos que acabamos de leer. Romanos capítulo 8, 1 al 4. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Significa. ¿Qué responden ustedes a esta pregunta? Solo tomando en cuenta estos versículos de Romanos 8, 1 al 4. Ser un verdadero cristiano significa, así es, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Miren, este estudio bíblico en la iglesia ahora quizás es uno de los temas más importantes que tenemos que estar hablando. Pero hay muchas personas que les gusta que hablemos de otros temas menos trascendentales. Quizás quieren hablar de profecías, de sueños, qué significan los sueños, de cómo puedo ser bendecido materialmente. Ese tipo de temas. Pero lo más importante es cómo debo vivir yo si soy hijo de Dios. Pablo nos da una manera fácil para determinar quién de nosotros anda en la carne y quién anda en el Espíritu. ¿Cuál es esa manera?
Según Romanos 8, los versículos que hemos leído, leímos al inicio Romanos 8, 1 al 17. ¿Cuál es la manera que Pablo presenta para saber si uno anda en la carne o anda en el espíritu? Nuestra mente. Donde esté puesta nuestra mente. La mente es el campo de batalla estratégico donde la carne y el espíritu libran feroces combates. Fíjense, los que no andan, dice Romanos capítulo 8, los que no andan, dice que no andamos, en la segunda parte de Romanos 8:4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ninguna actividad cristiana puede sustituir el deber cristiano de andar en el espíritu. Pablo no dice, no hay condenación para los que asisten a todas las reuniones de la iglesia. Pablo no dice, no hay condenación para los que son muy generosos y dan. Pablo no dice, no hay condenación para los que están involucrados en la obra de la iglesia. Pablo dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo y lo que hace en la vida de los cristianos es el tema más importante. Porque tal vez algunos hablan del tema del Espíritu Santo porque supuestamente les da poder para hacer milagros, para sanar, les da poder para hablar en lenguas, etcétera. Algunos equivocadamente interpretan esto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros para eso. Pero el apóstol Pablo habla de que el Espíritu Santo mora para guiarnos a andar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, tengo una pregunta importante entonces aquí. Comparto con ustedes esta pregunta. Ok. ¿Qué es vivir según la carne y vivir según el Espíritu? ¿Qué es vivir según la carne y vivir según el Espíritu? Acabamos de verlo hace un instante. Yo pienso que esta pregunta, por muy simple o sencilla que parezca, ella es tan corta, pero tiene que ver con nuestra vida, hermanos y hermanas. Usted escriba, haga lo que desee, lo que tenga que hacer, pero trate de responder en forma personal esa pregunta. ¿Vivo según la carne o vivo según el Espíritu Santo? Ahora, comparto con ustedes otra pregunta en pantalla. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Y les doy aquí algunas respuestas para esta pregunta. La palabra de Dios. No estés esperando que Dios te hable a través de sueños y sueños. Hay personas que solo se interesan en qué significa este sueño. He soñado con mi abuelita o he soñado con tal cosa. Olvídate de esos sueños. Y lee la Biblia. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, tenemos 2 de Timoteo 3:16, que las Sagradas Escrituras son inspiradas y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia.
¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Lee la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Ella es como una antorcha que alumbra. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo, hermanos, en la fe? Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Lean conmigo rápidamente. Romanos 15, 4. Dice así. Porque 14, perdón. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nosotros necesitamos dirección, necesitamos un consejo para nuestra vida personal, privada, para tomar una decisión en nuestra vida. Estamos confundidos por situaciones personales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber? Bueno, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, orar pidiendo sabiduría para decisiones personales. Habla con hermanos, con hermanas que sean maduros y que puedan aconsejar. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, las circunstancias en nuestra vida personal. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice que Pablo y sus compañeros quisieron ir a predicar el evangelio a X lugar, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Quisieron ir a otro, tampoco. Pero ¿saben qué? Para poder interpretar las circunstancias por las que pasamos, ¿qué significa esto que está ocurriendo en mi vida? ¿Por qué me ha pasado esto? Necesitamos ser espirituales para ejercer discernimiento espiritual. Orando y pidiéndole al Señor que nos ilumine para entender qué significa esta situación por la que estoy pasando. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí a través de esta circunstancia? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? No esperemos un evento sobrenatural. El Espíritu Santo puede guiarnos y quiere guiarnos. Continuamos avanzando. No sé cómo estamos con el tiempo. Creo que todavía estamos ahí rápidamente. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Otra pregunta importante. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿Nos guía al arrepentimiento? ¿Nos guía a enfocarnos en las cosas de Dios? ¿Nos guía a comprender la palabra de Dios? ¿Nos guía a andar en amor? ¿A vivir en santidad? ¿A servir en la iglesia? El Espíritu Santo está para cumplir cada una de esas labores en nuestra vida. Continuamos. La obra del Espíritu Santo en mí. Según Romanos capítulo 8. Fíjense, en el versículo 2 dice que nos da poder para que venzamos el principio espiritual de la carne gobernando nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es el poder que el mundo judío, viviendo bajo la ley, no tenían. La ley pedía, mandaba, señalaba, pero el hombre no podía cumplirla. Según los versículos 5 y 13, el Espíritu Santo trabaja en mi mente. Según Romanos 8, versículos 9 y 16, tengo esta nueva relación porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí vemos 4 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se da cuenta?
En el mundo cristiano en general se habla mucho del Espíritu Santo, pero solo se habla de dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero no se habla de que el Espíritu Santo trabaja y quiere transformar mi vida, tu vida, para que vivamos como Dios quiere, que no andemos en la carne, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y para concluir, quiero compartir con ustedes Romanos 8, tres temas importantes que el Espíritu Santo, que Romanos 8 menciona allí, para que ustedes tengan en sus notas, los que toman nota, y ustedes puedan hacer sus propios estudios sobre Romanos 8. Desde los versículos 1 al 4, la idea principal es la base de la vida espiritual. Ya hablamos un poco de eso también, de los versículos 5 al 17, la victoria de la vida espiritual. Y hoy no pudimos tocar versículos 19 al 39, la esperanza de la vida espiritual. Allí es donde entra esa parte. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada. Miren cómo comienza, estableciendo una base. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No gobierna el pecado en mi vida. Cristo es el Señor de mi vida. Pero mientras, aunque yo tenga a Cristo en mi corazón, aunque el Espíritu Santo more, aunque yo haya sido perdonado, justificado y soy hijo de Dios, hay una guerra espiritual que estoy librando. Hay una batalla diariamente entre la carne y el espíritu. Y allí es donde entra la parte que me corresponde a mí, no ceder a la carne, sino que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Si yo confío plenamente en la obra del Espíritu Santo en mi vida, no tengo por qué andar dudando o ser temeroso. ¿Seré salvo? No. Por gracia de Dios somos salvos. Pero necesitamos permanecer en la gracia de Dios. Espero haber podido aportar algo a este estudio. Y si no es así, yo ruego que el Señor les ilumine para comprender mejor este tema. Muchas gracias, que Dios les bendiga.